Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz año, mis hermanos. Desde el año pasado, ¿verdad? Nosotros no nos vemos, pero siempre estamos en contacto, siempre estamos juntos, gracias al Señor. Y en esta noche, para mí es un honor siempre compartir con ustedes. El mes pasado estaba en Santiago hablando en el inicio de la concentración de parejas de Santiago y precisamente daba gracias a Dios por la oportunidad que nos daba de poder mantenernos durante este año con este ministerio de familia, este ministerio de parejas. Y trataba este tema que hemos querido abrir este año porque forma parte de una inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón para tratar de dar un giro a las conferencias que manejamos con los diferentes grupos de pareja y que manejamos, durante el año pasado y el antepasado, y poder hablar un poco más de familia. Porque estoy convencido de que el plan de Satanás hoy con las parejas se extiende a la destrucción familiar. Yo creo que Satanás está trabajando para destruir familias y casi siempre los temas que hemos tratado con ustedes son finanzas en el hogar, relaciones personales, relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero hoy, un poco diferente, vamos a hablar de la vida familiar en el hogar. Así que esperamos que este tema sea de mucha bendición para ustedes en esta noche. Vamos a tener un momento de oración y vamos a dar introducción entonces al tema que tenemos en este día. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, una vez más en tu presencia. Hemos orado para que durante este tiempo la dirección de tu Espíritu esté con nosotros. No queremos palabra nuestra, queremos palabra tuya. Ayúdanos, Señor, en esta noche a ser instrumento que sirva de fortalecimiento y bendición a todos los hogares representados. Que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Que no sea mi palabra, sino la tuya. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La vida familiar en el hogar. En la introducción de su libro Matrimonio y Familia, Guillermo Goff dice que el hombre fue la máxima expresión de la creación hecha por Dios, que la unión conyugal del hombre y la mujer fue la primera y por consiguiente la más importante institución de la creación de Dios. Juntamente con este concepto es necesario entender que el hogar es antes que el Estado, antes que la economía o el trabajo, y el hogar es antes que la iglesia. Por eso el hogar sirve y ha servido a través de los siglos como el fundamento de la sociedad. La sociedad depende por su carácter en gran parte de la expresión y la forma de las familias que la componen. Así también es la iglesia. La iglesia depende fundamentalmente de la expresión y de la forma de las familias que la componen. Es por esta razón que es importantísimo que entendamos que la familia refleja el diseño y el deseo que Dios tenía cuando la comenzó. La familia es un proyecto de Dios y refleja ese diseño. Los capítulos 1 y 2 de Génesis
reflejan las bases escriturales del matrimonio y establece el matrimonio como una sociedad o una institución divinamente ordenada. De ahí que el punto de vista bíblico mira al matrimonio como la unión de dos personas creadas por Dios, distintas, pero hechas una para el otro, con 4 propósitos importantes. El primero de ellos, el compañerismo. Dios otorgó al hombre una ayuda idónea en el huerto del Edén. Esta expresión, ayuda idónea, significa que Dios le dio al hombre una compañera para trabajar su proyecto, una compañera que que estuviera a su lado y que fuera el complemento de su vida. Así que el primer propósito es compañerismo. El segundo propósito fue la procreación. En realidad, dijo Dios, que sean una sola carne. Significa que Dios le dio al hombre y la mujer la posibilidad de procrear, una posibilidad unitiva. De ahí que el sexo forma parte importante de la vida activa de la pareja, de la vida activa de la familia. Por eso, como decíamos hace un tiempo aquí, esta expresión dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, refleja ese proyecto. Porque la expresión se unirá a su mujer en el hebreo es la expresión coito. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es, dejará el hombre a su padre y a su madre, tendrán un coito o unidad y los dos serán una sola carne. Un tercer propósito es la edificación mutua de la pareja. De allí que vienen los niños y los familiares dentro de una misma sociedad. Y esa edificación mutua es la que trae en sí mismo una sana comunicación conyugal dentro de la relación, como lo plantea Primera de Pedro 3, 1 al 7 o Efesios 5, 29 a 32. Es decir, Dios, dentro de su propósito y dentro de estos propósitos familiares, Dios quiere ser el Señor de nuestro hogar. Quiere ser el catalizador de las grandes bendiciones. Con este concepto claro de lo que son los propósitos de la familia, nosotros pudiéramos definir el hogar cristiano como un elemento redentor en la sociedad. Los hogares cristianos son elementos redentores en la sociedad. ¿Por qué? Porque el hogar cristiano es el lugar donde Cristo debe y puede manifestar su extra, especialmente en la vida familiar o en las relaciones interpersonales. Interesante este concepto. Es en el hogar cristiano donde nosotros podemos proyectar también nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es este grupo. Nuestra iglesia no se refleja a plenitud en lo que hacemos los domingos o cuando traemos una visita. El propósito de Dios es que esta iglesia sea extrapolada y manifestada en casa, en los hogares de creyentes funcionales. Porque si hay algo que necesita la sociedad hoy, son hogares de creyentes funcionales. Hogares de creyentes funcionales.
La historia de la familia de la fe, por ejemplo, comienza con la historia de Abraham. Todos la sabemos, ¿verdad? Abraham y su familia salieron de Ur de los Caldeos en busca de agua y de pasto, y en obediencia a Dios se fueron. Y Abraham recibió entonces la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Dios manifestó su gracia en esta familia y usó a esta familia con todas sus fallas, con sus debilidades, para que esta familia fuera el nacimiento de manera activa de lo que posteriormente sería familias de familias o pueblo de Dios, lo que se llamaba Israel, con que Dios hizo un gran pacto. El pueblo de Israel, dentro de ese desarrollo y dentro de ese pacto, fue conocido como ese pueblo especial formado por familias muy especiales, porque eran familias capaces de reflejar en su cotidianidad los proyectos y los planes de Dios. De ahí que los hogares israelitas eran centro de adoración, centro de consagración, centro de enseñanza de la fe en Dios. El padre dentro de la familia israelita cumplía la función sacerdotal en el hogar. De ahí que en Israel, si hay algo que hay que reconocerle, es la capacidad que han tenido de transmitir su dinámica y su fe de generación en generación. Aún en cautiverio, cuando Israel es llevado cautivo en el llamado período intertestamentario a Babilonia, en Babilonia los escribas tuvieron que transformarse y dejar de ser aquellas personas que enseñaban la religión al pueblo desde los templos o desde los lugares donde se enseñaba, para constituirse en maestros de los niños, para enseñarle la transmisión de la fe. Así que había un gran compromiso. En el Nuevo Testamento, la misión de Jesucristo nace de la comunión y la comunicación con el Padre. Y esta comunicación y con el Padre revela cómo el Señor, hay momentos inclusive que le dice a su Padre, papi, Abba, papi, es lo que significa esta expresión. Y Jesús retoma la idea como esposo de Israel y compara su relación con la iglesia también como una familia. Y dice en Marcos 2:18, lo pone como unas bodas, las bodas. Y luego plantea el concepto de las bodas del Cordero. Así que el pensamiento comienza con una pareja, entonces se va extendiendo desde el nacimiento de la iglesia. Hechos de los Apóstoles menciona que muchas mujeres fueron instrumentos por medio de los cuales familias enteras entraron al camino de Dios. Hoy en día, uno de los ataques más terribles que tienen las familias cristianas es precisamente el pensamiento feminista que plantea que Dios no había tomado en cuenta nunca, o que no ha tomado en cuenta a la mujer en su verdadero papel. Pero cuando nosotros nos vemos el nacimiento de la iglesia, vemos esas tantas mujeres, una de ellas como Lidia, que fueron instrumento para que el evangelio llegara a sus casas y fueron instrumento de bendición. O como el carcelero de Filipo, que llevó la fe él y al final dice que creyó él y toda su casa.
Con el establecimiento de la iglesia, Jesucristo entonces trabaja todo este concepto. De ahí que las cartas paulinas, y fíjense que voy avanzando, las cartas paulinas en Efesios 2:19 se refiere a la iglesia como la familia de Dios. La relación de la familia que Dios está formando y que está en proceso de perfeccionamiento. Así que este concepto de familia es un concepto que nace en Dios, que estuvo en Dios, que en cada una de sus acciones estaban presentes y que hoy se traduce a nosotros como miembros de esta iglesia local. Mis hermanos queridos, no hay un mayor testimonio del evangelio hoy que nosotros podemos dar como creyentes que tener una iglesia formada por familias funcionales. Se lo estoy repitiendo para que nos queramos. Formada por familias funcionales. Más que el mensaje, más que el culto evangelístico, donde le decimos a las personas Cristo viene, más que poner un sello atrás en mi guagua grandote que diga Cristo viene o soy cristiano, el mundo de hoy necesita que mi casa sea una casa donde el nombre de Dios sea glorificado. Con este concepto claro nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué es un hogar cristiano? Quizás algunos dirían, bueno, un hogar cristiano es una familia donde ellos se sientan juntos a orar y a estudiar la Biblia. Un hogar cristiano es la familia donde se comparte la vida cristiana. Un hogar es un ambiente donde un hogar cristiano es un ambiente donde las familias sirven al Señor. Todo esto es verdad. Sin embargo, la dimensión espiritual es aún más amplia que aquello, porque no hay nada de la vida hogareña que no cae bajo el efecto de la influencia de las prácticas espirituales. Lo que se está considerando no es solamente los cultos familiares, sino todo el concepto del tiempo de familia. Ese tiempo que produce unidad familiar conforme a los propósitos de Dios. Cuando hablamos de la vida espiritual en el hogar, estaremos considerando el que proviene de una conciencia abierta de Dios, que depende de que Cristo reine en los corazones de todos los integrantes de la familia. Y de ahí salgo el primer postulado que quiero que se lleven hoy, porque no podrán llevar todo y no olviden nunca, es este. La gente que es sana espiritualmente, por lo general proviene de hogares que son sanos. La gente que es sana espiritualmente, por lo general proviene de hogares que son sanos espiritualmente. Para que un hogar sea sano espiritualmente, tiene que ser sano de manera completa o integral. Cuando yo hablo sano espiritualmente, estoy hablando sano en lo espiritual, sano en lo emocional, sano en lo psicológico. Un lugar donde la presencia de Dios tiene que ser reconocida y tiene que ser experimentada. En una ocasión estaba dando una conferencia de familia en Puerto Plata y cuando hubo un receso se me acercó una hermana, una creyente, y se me acercó y me dijo, oh pastor, cuánto agradezco este mensaje hoy, porque yo soy una mujer frustrada. Yo le digo, ¿cómo así? Mire, yo tengo más de 40 años de casada, ya yo soy una persona adulta, y yo quiero decirte que me he mantenido al lado de mi esposo por obediencia. Qué triste. Qué triste es que una mujer andando en el tiempo me diga que está al lado de su marido por obediencia. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que mi mujer esté al lado mío por obediencia. Si esto ocurre, es que yo he fallado como esposo.
es que yo he fallado como hombre. El plan de Dios es que nosotros, a través de esta unión de nuestra familia y de nuestro hogar, nosotros podamos experimentar el disfrute espiritual, emocional, psicológico y la misma presencia de Dios en nuestras relaciones personales. Y esto solo ocurre cuando nosotros aplicamos un verso que a los pastores les gusta olvidar al momento de casar a una persona. Cuando casamos a una persona siempre leemos: mujeres, Efesios capítulo 6, ¿verdad? Lo recuerdan, ¿verdad? Que dice a las mujeres que estén sujetas a su propio marido como al Señor. Luego le decimos a los maridos: amad a vuestras mujeres. Pero Efesios 5:28 se le olvida. Y Efesios 5:28 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, mis hermanos, para que una mujer se someta a su marido como al Señor, primero tiene que someterse al Señor. Para que un marido ame a su mujer como Cristo amó la iglesia, primero tiene que someterse al Señor. Es decir, esto no es magia. Esto no es magia. Muchas veces creen que las cosas funcionan por magia. Usted sí tiene suerte. Fulano sí tiene suerte. Esto no es magia. Esto es trabajo. Primero es el sometimiento al Señor y después viene todas estas cosas. Sin duda, existe una de las funciones de la pareja donde necesariamente nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado en el tiempo en que vivimos. Y es nuestra función como padres. Hay una crisis muchas veces de padres que no se comunican bien con sus hijos, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo físico. Algunos padres dejan de vivir el gozo de cumplir con su responsabilidad, porque muchas veces su trabajo, sus compromisos le impiden cumplir con esto. En cada hogar cristiano, Cristo debe estar presente y reinar. Y el reino de Dios puede ser definido que Dios está en cualquier lugar solo donde Él reina, donde Él reina. Una gran tragedia que está afectando con mucha fuerza el pueblo de Dios hoy tienen que ver con la incapacidad de muchas familias de que sus hijos sigan en los caminos del Señor. Si bien es cierto que no está en nuestras manos la decisión futura de fe de nuestros hijos, sí es cierto que nosotros debemos trabajar de manera firme y responsable para ganar esta batalla. Miren, mis hermanos, los hijos creyentes que siguen los caminos del Señor no son suerte, son trabajo. En la mayoría de los casos, cuando he manejado el tema, siempre pregunto: ¿te preguntas hoy en qué ha fallado? A veces nosotros comenzamos con una buena educación cristiana en casa, con los primeros hijos. Y los que van abajo ya nos cansamos y terminamos entonces con un desastre. Hay un elemento importante que nosotros tenemos que recordar. Usted no puede obligar a sus hijos a ser creyentes, pero usted puede dotar a sus hijos de un entorno de creyentes. La primera persona que se convirtió en mi casa fue mi madre, pero se convirtió porque yo la llevé. Yo tenía 11 años, tenía 10 años en este momento. Me invitaron a una escuela dominical y yo fui. Y luego me dijeron que llevara a mi mamá y yo la llevé. Mi madre se convirtió. A los 11 años me convertí yo al evangelio.
Y a partir de ahí, todos los domingos, en todo aspecto, mi madre nos llevaba a mí y a mis hermanos. Todos íbamos a la iglesia, menos mi padre, que no se convirtió. Sucede que mi padre muere, ya éramos un poco grandes, y entonces mi hermano un día enfrenta a mi mamá y le dice: yo quiero hablar algo con usted, dígame. Yo quiero decirle que ya yo soy un adulto, yo acabo de cumplir 18 años y yo quiero decirle que yo no soy evangélico. Mi madre le dijo: no hay problema. Pero mi madre dijo: el único problema es que mientras, mi madre era un poco estricta, mientras yo te mantenga, los domingos hay que ir a la iglesia. Se la puso un poco difícil. Le dice: otra cosa, mi hermano. A ustedes les gustan esos cultos, a mí no. Yo no soy evangélico. Yo quiero que usted me dé permiso para hacer fiesta aquí en mi casa porque yo no soy evangélico. Entonces mi madre le dijo: tú no eres evangélico, pero la dueña de esta casa es evangélica. Los principios de esta casa son evangélicos. Lamentablemente, cuando tú vivas solo, harás lo que quieras, pero esta casa es evangélica. Eso me marcó a mí bastante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos, pero nosotros sí podemos tener casas evangélicas. Y de tener una casa evangélica, cuando nosotros decimos, es más que salir pepillito los domingos a la iglesia. Tener una casa evangélica es más que poner música evangélica en mi casa. Tener una casa evangélica tiene que ver mucho con mi comportamiento, con mi actitud y con lo que los de afuera opinen de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, yo sé que el tema es complicado, tan complicado que dice el doctor Dobson en uno de sus escritos lo siguiente: como pastor tú puedes usar o llamar a cualquier tipo de corrección a los hermanos de la iglesia. El problema está cuando le toca a sus hijos. Cuando tú le llamas por sus hijos, dice él, todo cambia. Eso es lo que pasa. Si no, los pastores que están aquí presentes lo saben. El niño corriendo en medio del culto. La mamá y el papá sentados mirando que el niño está corriendo. No lo corrigen. Pero si se pararon y se lo corrigieron, tú dices el otro domingo: ¿y dónde está la hermana? Vamos a usar un nombre que no está aquí, yo creo, Filomena. Aquí no es Filomena, ¿verdad que no es? ¿Y dónde está la hermana Filomena que no vino el otro domingo? ¿Y dónde está? Y cuando tú apareces, la hermana Filomena está así: a mí no me gustó que usted me corrigiera a los hijos. Quizás no pasa aquí. Yo estoy hablando de lo que pasa en mi iglesia, ¿verdad? No la de ustedes. Yo sé que allá no pasa. Miren, mis hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y es que muchas veces olvidamos cuáles son nuestras tareas como padres. Para nosotros tener hogares cristianos, tenemos que pagar el costo y ejercer dentro del hogar con las responsabilidades que están establecidas. La tarea que corresponde a los padres es una de las más grandes e importantes del mundo entero. Desgraciadamente hay un porcentaje elevado de padres que no aprecia, que no concibe cuál es su trabajo. Proverbios 1:8 tiene dos imperativos que son primordiales para tener vidas exitosas. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Veamos un poco el contexto.
cuando el sabio Salomón escribe eso, su contexto cultural era totalmente distinto a estas palabras. La mayoría de los pueblos que estaban allí sencillamente concebía la educación de los hijos como una responsabilidad, algunos de ellos exclusiva de las madres, porque los padres eran para la guerra. Por lo tanto, era allí donde esos muchachos se criaban. Ahora viene este hombre y da esta declaración donde lo primero que hace es dar por sentado que la educación de los hijos es una educación colectiva, es decir, participa tanto papá como mamá. Oye y no abandones. Oye y no abandones plantea progresión en la intensidad del esfuerzo para aprender la sabiduría. La sabiduría de Dios es la conexión vital entre la sabiduría de ayer y la necesidad de hoy. Aquí hay un paralelismo hebreo que da la misma responsabilidad al padre y a la madre en la instrucción del hijo. Oye, que es lo primero, no abandone. Ambas ideas nos traen este concepto. La grande crisis social que vivimos en el país y en el mundo está ligado al olvido de este mandato de Dios. Una de las metas que debemos establecer, mis hermanos, con nuestros hijos es la sujeción. Yo estoy feliz. Yo tengo 3 hijos casados, todos, gracias a Dios. Y Dios me ha dado 4 nietos. Entonces, yo hoy disfruto de mis nietos. Pero hay momentos, como buen abuelo que soy, que yo trato de apoyar a los nietos cuando hagan lo suyo. Y lo que me dicen mis hijos es: papi, recuerda cómo tú eras con nosotros. Yo a veces le digo, es que ahora yo soy abuelo, tú eres nieto. ¿Qué quiere decir con esto? Que esos muchachos, cuando lo veo, cómo caminan, cómo van, ¿qué han hecho? Reproducir lo que aprendieron en casa, vivir en sujeción. Mis hermanos, los padres que no tienen sujeción de sus hijos llorarán muchas lágrimas de sangre. La crisis que tenemos hoy es que esta sociedad está orientada a quitar la autoridad de los padres. Yo sufro porque veo mucho, a veces la noticia en televisión española, la gran crisis moral que está viviendo España en este momento. Ahora acaban de aprobar una ley donde un niño de 14 años puede decir temprano, yo quiero ser mujer, o una mujer dice, yo quiero ser varón, y hay que operarlo y hay que trabajarlo, porque el niño puede decidir sin que los padres tengan ningún control. Mis hermanos queridos, nosotros no hemos llegado ahí, gloria a Dios. Tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para moldear. Un niño sin sujeción será un joven sin sujeción. Un joven sin sujeción será un adulto fracasado. De ahí el gran papel de las madres junto a los padres de instruir, de enseñar al niño en su carrera. Este concepto de sujeción está ligado al compromiso de velar por el bienestar de toda la familia de manera integral. ¿Qué es de manera integral? Físico, emocional y espiritual. Dentro de esta función formadora de los hijos, ¿qué dice Efesios 6:4? Destaca 2 acciones importantes que al compararla
con Proverbios 1:8 dice o define las dos acciones como criadlo en disciplina y en amonestación del Señor. Edmund Bombeck, cuya carrera de escritora abarcó 3 décadas, desde mediados de los 60 hasta el 90, escribió 12 libros. Oiga, recibió 16 doctorados honoris causa y un día fue entrevistada por la cadena de televisión ABC, 3 años antes de morir de cáncer en 1996. Y dijo estas palabras: independientemente de todas las columnas que he escrito, mi legado son mis 3 hijos. Si no hice un buen trabajo con ellos, todo lo demás que he hecho no es importante. Mis hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad de hoy. Aunque ningún padre ni ninguna madre puede garantizar que sus hijos vayan a ser creyentes en el futuro o que vayan a ser ciudadanos modelos, nuestra motivación debe ser proveer espiritual, física y emocionalmente lo necesario para que ellos sean nuestro legado. Eso significa introducir al Salvador en su vida y guiarlo espiritualmente. Y hermanos y hermanas queridas, donde se ganan todas las batallas, orando, orando, orando. Ahí es que se ganan todas las batallas, orando. La palabra amonestación en griego significa nutrir a los hijos de su propia sustancia. La palabra disciplina en griego habla de comportamiento exterior. La palabra amonestación tiene que ver con el trabajo interior que surge de las convicciones. Miren, mis hermanos queridos, crear convicciones en el corazón y en la vida de nuestros hijos no falla, no falla. Y en momentos claves de la vida, usted va a ver que esto va a funcionar. Doy como testimonio lo que vivimos mi esposa y yo con mi hija. Mi hija hoy es una líder en la iglesia, casada también con un muchacho predicador, un líder excelente. Pero cuando hizo esa transición a la adolescencia, 16 años difíciles, ¿verdad? 16, 17 años. Un día mi hija nos dice, mire, tengo una compañera que me invitó para que yo vaya a su cumpleaños en la discoteca Júbile. En ese tiempo estaba viva la discoteca ahí en el Jaragua. Le dice a su madre, yo quiero decirte que yo no soy cristiana, así que yo quiero que tú me des permiso. Su mamá llega donde mí. No estábamos preparados emocionalmente para esto. Entendíamos que no habíamos criado para eso tampoco. Y me dice, mira lo que está pasando, ella te va a hablar. Entonces viene y me dice, papi, yo quiero el sábado ir al cumpleaños en la discoteca Júbile. Porque mi amiga cumpleaños y yo no soy cristiana, así que ya tú sabes. Yo quiero que tú me des permiso. Yo le dije, te confirmo mañana. Esa noche me puse a analizar, me puse en oración. No fue fácil. Y luego de un rato, con oración, tenía la decisión, hablé con Lucy. Y al otro día le dije,
está bien, mi hija, yo te voy a dar permiso para ir a la discoteca. Solo que con las normas de la casa. ¿Cuáles son las normas de la casa? Bueno, tú me dices que es a las 7. Sí, a las 7 y a las 11 yo te busco y te llevo a casa, porque aquí todos tienen que estar a las 11. Está bien. Mis hermanos queridos, el momento más difícil de mi vida, cuando Lucy y yo nos vestimos para llevar a mi hija a la discoteca, dejarla en la puerta de la discoteca y hacer horas para esperarla. Sin una palabra salimos de allí, nos paramos en el malecón, allí estábamos haciendo horas. La dejamos a las 7. A las 8:30 yo recibo una llamada. Melissa, papi, ven, huye, sácame de aquí, que este no es mi lugar. Alabanza. Cuando eso ocurrió, su mamá y yo no sabíamos qué hacer, si llorar, si hacer nada. Y nosotros decíamos, lo que hemos hecho ha funcionado. Ha funcionado. Más adelante, eso marcó el cambio espiritual de la vida de Melissa. Saben, criar adolescente necesita un poquito de equilibrio y es lo que quiero dejarle a ustedes. Quizá aquí hay amigos y dirá, ese pastor es raro porque llevó a la hija a la discoteca. Sí, puede ser raro, pero criar adolescente implica equilibrio, implica sabiduría. Y yo lo que quiero dejarle el pensamiento a ustedes es que siembren en el interior que eso no le va a fallar. Los principios que usted crea, aunque usted crea que no, aunque usted diga fallé allí, no le va a fallar. Y yo creo que fue la gran lección que nosotros aprendimos. Por eso yo creo firmemente que lo que hacen nuestros padres y nuestras madres son eso, crear principios. Yo creo que cuando nosotros trabajamos con la juventud, con nuestros jóvenes y le enseñamos cosas, esas cosas no se olvidan, están allí. Yo creo que lo que necesitamos es volver a recuperar padres en las casas, que no lo hay. No lo hay. Y estoy hablando evangélico igual. Padres en las casas que no lo hay. Es por eso que toma fuerza la palabra de Dios cuando ordena, honra a tu padre y a tu madre. Dios estableció esa norma para Israel y para nosotros. Porque los hogares respetuosos son cruciales para el éxito de nuestra nación. Dios bendice nuestros hogares cuando respetamos nuestros padres y nuestras madres. Y este verso del proverbio dice más. Este verso de proverbio dice, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Las palabras pueden convertirse en guirnalda ornamental. El concepto quizá usted no lo entienda y es lógico en este contexto, pero en el contexto en que fueron escritos era fácil entenderlo. Cuando habían triunfadores en esos debates públicos que se hacían, cuando aquellos peleadores o gladiadores luchaban y ganaban, se le ponían guirnaldas o collares y eran exhibidos como los grandes vencedores. Hijos criados en educación correcta, hijos criados en amonestación y temor de Dios, son hijos que son guirnalda para nuestras casas, para nuestras iglesias y para nuestra sociedad. El gran problema que nosotros tenemos
es que hay una crisis de masculinidad. Una crisis de masculinidad tremenda. Hoy en día nosotros no tenemos hombres dispuestos a entender que lo principal de su vida es el hogar. Se está reflejando una autoridad de hombres sin autoridad en casa. Por lo tanto, cada vez que hay que trabajar nuestros hijos, encontramos hombres que digan, no, mira, hazlo tú, que yo estoy muy cansado. Hazlo tú, que yo trabajo demasiado. Hazlo tú, que ya yo no aguanto esto. Hazlo tú. Y descansamos entonces una responsabilidad que no le corresponden a mamá. Y mamá tiene que hacer el papel de mamá y de papá. Y resulta que dice Jorge Maldonado en su libro Fundamento Bíblico que hay 5 áreas que nosotros nunca debemos olvidar y que nosotros tenemos que tener presente que hay que trabajar. La social, la mental, la física, la moral, la emocional. Yo quiero decirte que ser papá cristiano, no es solamente decirle a los hijos, vengan, vamos todos para la iglesia de hoy. Sino que ser papá cristiano es algo más que esto. Ser papá cristiano es ser un padre que de manera integral se preocupa por su familia. Miren, cuando yo doy consejería prematrimonial, que trabajo el curso de consejería prematrimonial, en uno de los encuentros que tengo con las parejas que se van a casar, le digo lo siguiente. Le digo, hablemos de finanzas. Y todo el mundo habla de finanzas, muy bien. Cuando el día que hablamos de finanzas, ahí estamos, todos los demás, bien. Pero yo le digo una cosa, le digo, en su finanza siempre debe de haber un acápite que diga, esto es para lo social, para nosotros salir juntos, para comernos el chimichurri, cuando hay un poco más para ir al restaurante. Esto es lo que en el año va a garantizar nuestro control. ¿Qué quiero decir con esto? Le digo, el dinero social no es el dinero de la casa para comprar una casa, ni es el dinero para comprar el carro, es el dinero para lo social. El dinero de la ropa no es el dinero de la para comprarse una casa ni para comprar el carro. ¿Sabe por qué? Porque hay familias, mis hermanos, que no tienen una sola salida social en el año. Porque cuando le dice, vamos a salir a hacer esto, pero tú sabes cómo estamos nosotros, muchachos, nosotros estamos ahorrando para esto, y tú sabes cómo está, la situación siempre va a estar mal. Usted lo que tiene es que ordenarse y saber que el desarrollo de su familia, socialmente hablando, es más inclusive que venir a la iglesia. Usted tiene que tener tiempo para salir, para compartir socialmente con su familia. Si hay un fin de semana que hay que salir, hay que salir. Y no se tiene que ir a la iglesia ese fin de semana y no pasa nada. Porque eso es parte de la formación de su familia. Pero usted comienza a cambiar y usted verá cómo la familia comienza a hablar, a conversar, a integrarse de manera directa. Y usted, hombre, comenzará a reforzar un liderazgo integral dentro de su familia. Hay otro aspecto, el aspecto emocional. El aspecto emocional tiene que ver cómo yo trato a papá y a mamá. ¿Cómo yo voy a tratar a papá y a mamá? Como papá y mamá se tratan. Unos niños, unos jóvenes, unos adolescentes que están en un hogar donde papá y mamá se viven matando todo el día, se faltan el respeto, se tiran las cosas. Es un hogar donde no hay ejemplo y donde no hay estabilidad.
Entonces, si nosotros queremos hogares cristianos, nosotros tenemos que trabajar en la estabilidad emocional, social, espiritual de cada uno de nuestras casas. Miren, mis hermanos, ellos se perdieron aquí porque tenían que perderse, porque yo estoy cortando, porque esto es muy largo. Muy bien, miren, mis hermanos, ¿qué quiero dejar con ustedes en esta noche? En primer lugar, yo quiero dejar con ustedes unos conceptos básicos que me gustaría que la última tú me lo pusieras. Unos conceptos básicos que ustedes se lleven como principio. Estamos mal como sociedad. Créanlo, estamos mal. Los hogares se están destruyendo. La delincuencia está así porque se le quita la autoridad a papá y a mamá en el hogar. En segundo lugar, estamos mal en las iglesias porque hay muchas iglesias donde padres han descuidado su compromiso en casa. Pero hay tres conceptos que yo quiero que ustedes se lleven como resumen de hoy. En primer lugar, el hogar cristiano es un elemento redentor en la sociedad dañada y corrompida. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que lo que necesita Santo Domingo para bajar la delincuencia es más hogares cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Pero recuerden, hogares cristianos funcionales. El segundo concepto es que la gente sana espiritualmente proviene de hogares que son sanos espiritualmente. Esto no es magia. Esto no es magia. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se apartará de ello. ¿Cómo es tu hogar? Esperaría que fuera sano espiritualmente. ¿Hay que trabajar más? Pues salga de aquí diciendo, trabajo más para la mejoría de mi casa. Y en tercer lugar, los cultos familiares forman el mejor modelo para guiar a los niños. Mira, eso no falla. Eso no falla. Niños que se crían donde se hacen cultos devocionales familiares con regularidad y responsabilidad regularmente. Fíjense que no digo totalmente, pero regularmente terminan siendo niños que permanecen en la fe. Pero lo que pasa es que eso cuesta. Eso cuesta. Uno de mis hijos, su esposo es médico y tiene que ir temprano. Él tiene empresa y tiene que trabajar temprano. Y los niños tienen que ir al colegio. Y para poder hacer un devocional, 5:30, hay que tirarse de la cama a hacer devocional. Pero qué alegría cuando yo oigo a esos nietos recitar el salmo entero, recitar porciones, hablar y demás. Entonces, cuando tú oyes algo, a veces te dan la pregunta, a veces te hacen preguntas que tú no sabes cómo explicarla. Abuelo, yo quiero que tú me expliques quién hizo a Dios. Entonces la mamá le dice, pero es que Dios es eterno. ¿Qué significa eterno? Y comienzan por ahí todas esas preguntas. Pero qué bueno es que verle cómo van eso, verle activo en la iglesia, verle comprometido, verle enrolado. Y va a llegar un momento donde ya esos niños serán jovencitos, jóvenes. Y va a llegar un momento donde ellos serán lo que nos van a sustituir en la iglesia. Hermanos queridos, necesitamos hogares cristianos hoy. Necesitamos llenar a Santo Domingo de hogares cristianos. Necesitamos decirle al mundo de hoy, hay esperanza en los hogares. Hay esperanza,
pero primero tiene que llegar Cristo al hogar. Y cuando Cristo llega al hogar, las demás cosas son añadiduras. Trabajemos para tener hogares funcionales. Trabajemos para que no tengamos que decir, Cristo salva, sino que la gente desde fuera dice, yo quiero una casa como esta. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Lamento mucho, pero es mucho material, así que quedamos para una próxima. Que el Señor les bendiga.